¿Qué harías si te dijeran que el gobierno de los Estados Unidos entrenó personas para ver sin ojos? Que en medio de la Guerra Fría, mientras el mundo temía bombas y espías, la verdadera amenaza no venía del cielo ni del subsuelo, sino de la mente. Durante más de 2 décadas, la CIA financió un proyecto secreto con un solo objetivo: usar las capacidades psíquicas del ser humano como arma de guerra. Personas comunes, entrenadas para encontrar rehenes, descubrir bases enemigas y anticipar movimientos militares, todo sin moverse de una silla. Esto no es ficción, es historia y fue real. Se llamó Proyecto Stargate y sus puertas nunca se cerraron del todo. ¿Y si te dijera que durante décadas los gobiernos del mundo no solo buscaron dominar la tierra, el aire y el mar, sino también la mente humana? Prepárate para adentrarte en los pasillos ocultos de la Guerra Fría, donde el espionaje era un arte y la paranoia una moneda de cambio. Aquí nació un proyecto que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Una unidad secreta capaz de ver más allá de la materia, de encontrar bases militares sin satélites y de espiar enemigos a miles de kilómetros, usando únicamente el poder de la mente. Este es el proyecto Stargate, la historia real de cómo la CIA y el ejército de Estados Unidos intentaron convertir a psíquicos en armas de guerra. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que crees saber sobre la realidad y el potencial oculto de nuestra propia conciencia? A finales de los años 60, la Guerra Fría había alcanzado niveles de tensión insostenibles. Estados Unidos y la Unión Soviética no solo luchaban por la supremacía tecnológica y militar, sino también por el control de lo invisible, lo inaudito. La carrera armamentística se extendía más allá de misiles y tanques, adentrándose en el terreno de la parapsicología. La atmósfera era de profunda desconfianza y competencia feroz. Cada bando temía que el otro desarrollara una ventaja decisiva, una arma secreta que pudiera cambiar el curso del conflicto. En este clima de paranoia, cualquier rumor, por descabellado que pareciera, era tomado con una seriedad alarmante. Un informe desclasificado, que en su momento fue altamente clasificado, reveló algo que heló la sangre de los analistas de inteligencia estadounidenses. Se decía que la inteligencia soviética estaba invirtiendo millones en el desarrollo de capacidades psíquicas. Hablaban de psicotronics, de individuos con habilidades para influir en máquinas, curar enfermedades o, lo más preocupante, espiar a distancia. La idea de que un enemigo pudiera obtener información vital o incluso influir en eventos usando solo su mente, sin dejar rastro físico, provocó un pánico silencioso pero profundo en las agencias estadounidenses. ¿Cómo defenderse de un ataque que no se puede ver ni detectar con la tecnología convencional? La amenaza era intangible, pero la preocupación era muy real. Así nació el germen del proyecto Stargate. No fue una iniciativa impulsada por la curiosidad científica pura, sino por una necesidad estratégica. Era una respuesta directa a la percepción de una amenaza soviética en el campo de la guerra psíquica. Si los soviéticos estaban explorando estas capacidades, Estados Unidos no podía quedarse atrás. La iniciativa secreta buscaba reclutar personas con habilidades paranormales reales o potenciales. El objetivo era claro: convertirlas en herramientas de espionaje, en armas psíquicas capaces de igualar o superar cualquier avance soviético. La pregunta ya no era si estas habilidades existían, sino si podían ser controladas, replicadas y utilizadas para fines militares. El proyecto se inició con una mezcla de escepticismo y una desesperada esperanza. Los científicos y militares involucrados sabían que se adentraban en un territorio desconocido, pero la posibilidad
de una ventaja estratégica era demasiado tentadora para ignorarla. Se trataba de una apuesta de alto riesgo, pero con una recompensa potencialmente inmensa. La búsqueda de estos individuos con talentos extraordinarios comenzó en las sombras. Se exploraron diversas fuentes, desde personas que afirmaban tener experiencias psíquicas hasta aquellos que mostraban un potencial inusual en pruebas preliminares. El objetivo era encontrar a los elegidos, aquellos que pudieran abrir una nueva frontera en la inteligencia. El corazón del proyecto Stargate era una técnica llamada visión remota. ¿Pero qué significa esto realmente? No se trataba de telepatía en el sentido tradicional, ni de mover objetos con la mente. Era algo más sutil, pero igualmente asombroso. La visión remota se definía como la capacidad de percibir información de un lugar distante, sin contacto físico ni conocimiento previo. Imagina esto: un psíquico se sentaba en una habitación sellada, a menudo insonorizada, en algún laboratorio militar o instalación secreta. No tenía acceso a mapas, fotos o noticias. Con solo una coordenada geográfica, una imagen borrosa, un nombre en clave o incluso una simple intención, describe el objetivo X, el visor remoto intentaba sintonizar su conciencia con el lugar o evento. Luego, describía lo que veía: objetos, estructuras, movimientos de personas, características del terreno, incluso información detallada sobre documentos o equipos. Ciencia o locura. Para el Departamento de Defensa, la distinción era borrosa. La lógica convencional dictaba que era imposible. Sin embargo, los informes iniciales y las anécdotas de ciertos individuos sugerían lo contrario. La posibilidad, por remota que fuera, de obtener inteligencia de esta manera era demasiado valiosa para descartarla. La visión remota prometía una forma de espionaje indetectable, sin satélites que pudieran ser derribados, sin agentes que pudieran ser capturados. Solo la mente humana, una herramienta que, si se dominaba, podría ser la más poderosa de todas. Era una frontera inexplorada, y el gobierno de EEU estaba dispuesto a invertir para ver qué había al otro lado. La Universidad de Stanford, específicamente el Stanford Research Institute, SRI, fue el epicentro inicial de esta audaz investigación. Bajo el liderazgo de los físicos Harold Puthoff y Russell Targ, el laboratorio SRI, conocido por su investigación de vanguardia, comenzó a experimentar con sujetos que decían tener habilidades psíquicas. Puthoff, con su experiencia en láseres y física cuántica, y Targ, un experto en óptica, aportaron una credibilidad científica crucial al proyecto. Uno de los sujetos más famosos que emergió de estas pruebas fue Ingo Swann. Swann, un artista con una personalidad excéntrica y una supuesta capacidad para ver objetos ocultos, se convirtió en una figura central. Se le atribuye haber acuñado el término visión remota y haber desarrollado gran parte de la metodología utilizada. Sus experimentos iniciales, como la descripción de anillos alrededor de Júpiter antes de que las sondas Voyager los confirmaran, o la visión de objetos específicos dentro de cajas selladas, captaron la atención de los investigadores. Otro individuo clave fue Pat Price, un ex policía de Burbank, California. Price era conocido por su asombrosa precisión en algunas de sus lecturas. Se dice que describió con detalle instalaciones secretas soviéticas, incluyendo la ubicación de grúas y edificios específicos, e incluso afirmó ver archivos dentro de escritorios metálicos en una base militar rusa. Sus descripciones eran tan vívidas y detalladas que a menudo dejaban perplejos a los analistas de inteligencia. Estos sujetos
no solo asombraron a los científicos con sus aparentes habilidades, sino que también captaron la atención de la CIA. La agencia, siempre en busca de nuevas formas de obtener inteligencia, comenzó a financiar los experimentos en secreto. Los fondos se canalizaban a través de diversas vías para mantener la confidencialidad, reflejando la naturaleza altamente clasificada y sensible del proyecto. La CIA estaba dispuesta a explorar cualquier avenida, por poco convencional que fuera, si prometía una ventaja en la implacable guerra de espionaje. Con el paso de los años y los aparentes éxitos iniciales, el proyecto Stargate se trasladó de los confines académicos del SRI a bases militares más operativas, como Fort Meade, en Maryland. La investigación pura dio paso a misiones de inteligencia activas. Los espías psíquicos, como se les llamaba informalmente, ya no solo realizaban experimentos controlados, sino que eran enviados a ver objetivos de alto valor estratégico. Sus misiones eran variadas y de suma importancia para la seguridad nacional. Se les pedía que visitaran mentalmente bases nucleares soviéticas, intentando determinar la ubicación de misiles, el número de tropas o la disposición de las defensas. También se les asignaron tareas más urgentes, como intentar localizar rehenes secuestrados en Irán durante la crisis de 1979-1981, o buscar aviones y submarinos desaparecidos en vastas extensiones de océano. Incluso se les encargó la tarea de investigar pruebas de armas biológicas o químicas, intentando identificar laboratorios secretos o la naturaleza de los agentes patógenos. En una ocasión particularmente notable, un psíquico describió con detalle la ubicación de un bombardero soviético Tupolev Tu-22 Blinder escondido en África, proporcionando coordenadas que, según los informes, resultaron ser precisas. En otra, afirmaron ver a un agente estadounidense prisionero en una ubicación específica antes de que las agencias de inteligencia pudieran confirmar su paradero por medios convencionales. A veces acertaban con una precisión asombrosa, proporcionando detalles que no podían haber conocido. A veces fallaban estrepitosamente, produciendo información vaga o completamente errónea. Pero lo más inquietante es que en muchas ocasiones, cuando acertaban, nadie podía explicar cómo lo lograban. Estos hits ocasionales, pero impactantes, eran suficientes para mantener el proyecto vivo y la esperanza de una nueva era de inteligencia. Durante años, Stargate vivió en las sombras, protegido por la promesa de lo posible y el velo del secreto. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los resultados no siempre fueron consistentes. La naturaleza errática de las habilidades psíquicas, combinada con la dificultad de replicar los éxitos en un entorno controlado, comenzó a generar un creciente escepticismo dentro del propio gobierno y la comunidad científica. Los críticos señalaban que los éxitos eran a menudo anecdóticos y que los fallos eran convenientemente ignorados o racionalizados. Argumentaban que la información obtenida a menudo era demasiado vaga para ser útil, o que podía atribuirse a la pesca de información, cold reading, o a la simple coincidencia. La falta de un mecanismo científico claro para explicar la visión remota también era un obstáculo importante para su aceptación generalizada. En 1995, tras casi 2 décadas de operaciones y millones de dólares invertidos, la CIA desclasificó parte del proyecto y encargó una evaluación final independiente. El informe, realizado por el American Institutes for Research, AIR, fue ambiguo y, en última instancia, condenatorio. Concluyó que no había evidencia convincente de que el programa de visión remota tuviera algún valor para la comunidad de inteligencia. Algunos informes internos, sin embargo, reconocían que ciertos casos
eran inexplicables y que la información obtenida había sido, en ocasiones, sorprendentemente precisa. A pesar de estos destellos de éxito, la inconsistencia y la falta de un método fiable para producir resultados útiles llevaron a la decisión final. Ese mismo año, Stargate fue cerrado oficialmente y sus archivos, en su mayoría, fueron desclasificados. Pero muchos creen que la historia no terminó ahí. ¿Fue realmente el fin de la investigación psíquica militar o solo un cambio de estrategia? Hoy, los archivos del proyecto Stargate están disponibles para el público, accesibles en los archivos nacionales y en línea. Cualquiera puede leer los informes, los experimentos y las transcripciones de las sesiones de visión remota. Sin embargo, cientos de páginas siguen tachadas, con información censurada por razones de seguridad nacional. Las identidades de muchos participantes, tanto visores como objetivos, aún permanecen ocultas. Esto alimenta la especulación. ¿Fue todo un error impulsado por el miedo y la pseudociencia, un costoso desvío en la búsqueda de inteligencia? ¿O se trata de una tecnología mental que, aunque imperfecta, aún se desarrolla en secreto, lejos del escrutinio público? La persistencia de las secciones censuradas y la ambigüedad de los informes finales dejan un espacio para la duda. Quizás la pregunta más inquietante no es si la visión remota funcionaba a la perfección, sino si funcionaba lo suficiente como para ser considerada una herramienta viable. Y si es así, ¿quién la sigue usando hoy? En un mundo donde la información es poder, la capacidad de obtenerla sin dejar rastro es el santo grial del espionaje. Porque si puedes espiar con la mente, no necesitas satélites que puedan ser rastreados, ni drones que puedan ser derribados, ni agentes que puedan ser capturados. Solo necesitas silencio, concentración y quizás una mente abierta a las posibilidades más extraordinarias. El legado de Stargate nos obliga a considerar los límites de la conciencia humana y la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Estamos realmente solos en nuestra percepción del mundo o hay dimensiones de la mente que apenas comenzamos a comprender? El proyecto Stargate nos invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar las fronteras de la ciencia y la conciencia. ¿Crees que la mente humana tiene capacidades aún por descubrir? ¿O fue Stargate solo un capítulo fascinante, pero fallido, en la historia del espionaje? Queremos escuchar tu opinión. Deja un comentario abajo con tus teorías y reflexiones sobre el proyecto Stargate. Si esta historia te ha intrigado, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos para que más personas conozcan este increíble capítulo de la Guerra Fría. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte futuras exploraciones de los misterios más profundos de la historia y la mente humana. Tu apoyo nos ayuda a seguir desvelando la verdad. Gracias por cruzar con nosotros, el portal de las historias. El portal de las historias presentó un documental original.